sumergida hasta el cuello en la cálida, espumosa, densa y perfumada agua de la inmensa bañera de la impersonal, silenciosa y costosísima suite de Hotel 5 estrellas, Grecia frotaba la superficie de su propia piel con una esponja abrasiva utilizando una fuerza casi enfermiza, violenta, desesperada y autodestructiva, en un intento inútil, aséptico y profundamente psicológico por arrancar, lavar y borrar de sus poros hasta el más mínimo e ínfimo rastro del sudor, las caricias y el aroma dulzón del perfume caro de Gonzalo, sintiendo en el fondo de la boca del estómago una oleada de repulsión física tan aguda, intensa, genuina y nauseabunda, que amenazaba seriamente con obligarla a devolver el contenido de su cena, un asco inmenso y visceral que no nacía de ningún tipo de remordimiento moral hipócrita por estar destruyendo activamente una familia consolidada o por engañar cruelmente a la ingenua y buena de Sofía, conceptos que a ella le parecían meras debilidades estúpidas en el juego del poder, sino que derivaba pura y exclusivamente del profundo, inmenso y absoluto desprecio intelectual que le producía la cercanía íntima con la infinita cobardía, la estupidez evidente, el patético narcisismo y la asombrosa debilidad de carácter del director financiero, a quien en la penumbra de su mente calculadora e implacable no consideraba de ninguna manera como un amante apasionado, un compañero de vida poderoso o el brillante hombre de negocios que él mismo creía firmemente ser en sus delirios de grandeza, sino simple, fría y llanamente como un peldaño conveniente, un escalón resbaladizo pero útil, un instrumento maleable, ciego y ridículamente fácil de manipular que ella estaba utilizando con precisión quirúrgica y una paciencia letal para ascender de forma rápida, segura e inquebrantable a la codiciada, lejana y siempre anhelada cima del poder corporativo y la seguridad financiera de la élite de los Peralta, dispuesta a tolerar estoicamente el asqueroso roce de sus manos sudorosas en la intimidad, siempre y cuando el altísimo precio cobrado en información privilegiada, lujos extravagantes y acceso directo a las cuentas de la empresa siguiera fluyendo constante, ininterrumpido y abundante hacia sus propias y secretas arcas personales, actuando con la frialdad inhumana, paciente y milimétrica de una viuda negra que envuelve lentamente a su torpe y engañada presa en una red invisible de mentiras adorables, falsas sumisiones y halagos baratos a su ego de macho antes de clavarle, sin el menor atisbo de compasión o piedad, los mortíferos y definitivos colmillos envenenados en la yugular para devorarlo por completo. A varios kilómetros de distancia de allí, circulando a alta velocidad por las avenidas iluminadas, veloces y caóticas de la ciudad a bordo de su ostentoso y ruidoso automóvil deportivo de importación, Gonzalo experimentaba una falsa, eufórica, engañosa e ilusoria sensación de dominio absoluto, poder inquebrantable y control maestro sobre todas y cada una de las intrincadas y peligrosas variables de su inestable y asfixiante vida, convencido en su monumental, absurda, estúpida y ciega arrogancia de que sus burdas, patéticas y obvias excusas sobre juntas de negocios interminables y acuerdos millonarios habían logrado aplacar de forma definitiva y exitosa tanto los reclamos dolorosos, constantes y justificados de su desesperada esposa Sofía como la insidiosa, molesta y creciente desconfianza de su hija Bárbara, y creyendo ingenuamente, con una fe casi cómica en su propia brillantez inexistente, que la astuta, compleja y peligrosa maniobra de convertir rápidamente al todopoderoso patriarca Aramis en accionista y cómplice de los oscuros negocios con los Vanguard funcionaría a la perfección como un escudo de titanio impenetrable para proteger y salvar su propio, miserable e inútil pellejo de la ruina financiera y la cárcel, ignorando de la manera más trágica, ciega, cómica y monumental posible que el majestuoso, sólido e impresionante castillo de naipes corporativos, mentiras familiares y engaños carnales que había construido con tanto esmero sobre arenas movedizas, estaba en realidad a punto de colapsar, de forma estrepitosa, brutal e inminente, reduciéndose a escombros bajo la abrumadora presión combinada de la furia vengativa y letal del patriarca, la inminente e irreversible rebelión emocional de la mujer a la que creía sumisa, y sobre todo, de las letales, sutiles y magistrales trampas cibernéticas y financieras que su propia y dulce amante le estaba sembrando silenciosamente en la sombra de los ordenadores de la empresa para asegurar su propia e inevitable caída en desgracia, en el silencio absoluto, concentrado, gélido y calculador de la lujosa habitación de hotel, envuelta en una fina y costosa bata de seda que le resbalaba por los hombros pálidos,
Grecia se sentó pacientemente frente a la brillante pantalla de su ordenador portátil de última generación, deslizando sus dedos ágiles, rápidos y entrenados sobre el teclado silencioso con la misma precisión metódica, artística, letal y fría de un experimentado músico tocando una sinfonía fúnebre, dedicada no a complacer al oído, sino a iniciar de forma metódica y programada la meticulosa, lenta, silenciosa y progresiva transferencia, alteración y sustracción de archivos altamente confidenciales, contraseñas bancarias ultrasecretas y balances financieros manipulados que el propio Gonzalo, en medio de la embriaguez, el éxtasis pasional y su infinita torpeza, había dejado descuidadamente a su alcance, sembrando con pericia, paciencia infinita y una inteligencia sádica las mortíferas semillas digitales, las pruebas incriminatorias falsas y los rastros de auditoría corruptos que, en el momento preciso y calculado en que la inevitable investigación fiscal o la purga interna de Aramis se desatara con furia dentro de la empresa, apuntarían de forma unívoca, directa, ineludible y contundente hacia la cabeza de Gonzalo como el único, absoluto y gran responsable de todo el inmenso desfalco millonario, asegurándose magistral, fría y egoístamente de crear una densa e impenetrable cortina de humo financiera que protegería su propio nombre en las sombras, permitiéndole escapar de la escena del crimen corporativo no solo completamente limpia, impune, libre de toda sospecha y como la supuesta víctima colateral de un jefe corrupto, sino también abrumadora, obscena y absurdamente rica y poderosa, preparada para vender su silencio al mejor postor, o para utilizar toda esa valiosa información recopilada como un poderoso, contundente e irrebatible instrumento de chantaje directo contra el mismísimo y temido Aramis cuando las aguas del inminente escándalo comenzaran a bajar. Esta implacable, silenciosa, oscura y asfixiante presión psicológica y corporativa que Grecia ejercía como una tenaza de acero invisible, unida de forma inexorable a las amenazas cada vez más violentas, explícitas y mortales del patriarca Aramis y al progresivo, doloroso y frío aislamiento afectivo en su propio y solitario hogar, terminaría empujando de manera rápida, violenta y patética a Gonzalo hacia el abismo profundo, oscuro y enloquecedor de una paranoia absoluta, descontrolada e insostenible, transformándolo en cuestión de semanas de un ejecutivo altanero, vestido con trajes caros y poseedor de una falsa seguridad, en un animal acorralado, sudoroso, errático, extremadamente peligroso por su estupidez y dispuesto a cometer los errores más grotescos, torpes y precipitados en su desesperado y vano intento de mantenerse a flote, comenzando a desconfiar enfermizamente de todas las personas de su entorno, intentando sobornar torpemente a empleados leales, amenazando sin fundamento al imperturbable guardaespaldas Franco por celos infundados y, en el colmo de su locura, tratando de culpar cobardemente a su propia e inocente esposa Sofía de sus propios y monumentales fracasos, un comportamiento destructivo, irracional, caótico y suicida, que lo único que conseguiría sería acelerar enormemente, como si estuviera pisando a fondo el acelerador en dirección a un muro de concreto sólido, el inevitable proceso de su aniquilación total, facilitando enormemente el oscuro, frío y brillante trabajo de destrucción masiva orquestado desde las sombras por la mente calculadora de Grecia, quien observaba detenidamente desde la barrera, con una fría sonrisa de satisfacción en los labios y sin mover un solo músculo para ayudarlo, cómo el supuesto hombre fuerte de la casa cavaba él mismo, con sus propias y torpes manos llenas de pánico, la fosa inmensa, oscura y profunda donde pronto serían sepultados para siempre su prestigio, su dinero, su matrimonio y su libertad. El clímax inminente, espectacular, apoteósico y humillante de toda esta elaborada y siniestra obra de teatro maquiavélico, no consistiría simplemente en el ruidoso y doloroso descubrimiento público del vulgar engaño amoroso, o en la predecible y tensa ruptura matrimonial con la señora de la casa, sino en el derrumbe total, absoluto, integral, público, legal y definitivo de Gonzalo como ser humano, como empresario y como hombre en la sociedad, un cataclismo inmenso de proporciones bíblicas y financieras, donde él sería despojado violentamente, de la noche a la mañana, de sus acciones corporativas, de su alto y codiciado cargo directivo, del respeto incondicional y ciego de su hija Bárbara, y de la última gota de dignidad humana que le quedaba, viéndose arrastrado por el fango de los tribunales de justicia y el escrutinio despiadado de los medios de comunicación sensacionalistas, mientras que ella, Grecia,
La supuesta y frágil modelo que todos subestimaron por su belleza, emergería triunfante, altiva, inalcanzable, millonaria y gélida de las inmensas cenizas humeantes de ese hogar destruido, caminando con tacones altos y una elegancia fiera sobre los patéticos, humeantes y olvidados escombros del hombre engreído que alguna vez, en su asombrosa e infinita arrogancia misógina, creyó estúpidamente que podía utilizarla como un simple juguete desechable para aliviar su aburrimiento, demostrándole al mundo entero, a la alta sociedad y al mismísimo patriarca Aramis, con la contundencia de un golpe en la mandíbula, que en el salvaje, cruel, frío y despiadado ecosistema de las altas esferas del poder, no siempre es el león más fuerte y ruidoso el que sobrevive y reina en la selva, sino la serpiente más silenciosa, astuta, hermosa y letalmente venenosa que sabe exactamente cuándo, dónde y cómo atacar sin que la presa tenga siquiera la oportunidad de gritar pidiendo ayuda.